Estamos hablando acerca de la honra. Este mes es el mes de la honra. Pero ¿sabían que la honra es la que activa algo de lo que te quiero hablar en esta hora? Digan conmigo, cosechas de bendición. Y es que todos queremos cosechar bendición, ¿sí o no? ¿Todos queremos cosechar bendición? Las personas queremos participar de la cosecha, pero nos cuesta mucho participar de la siembra. Todos queremos sentarnos en la mesa de la cosecha, pero nos hacemos los de las gafas cuando llega el momento de ocupar el lugar que nos corresponde en el momento de la siembra. Entonces todos quieren cosechar amor en su familia, pero les cuesta sembrar amor en su familia. Todos quieren cosechar estabilidad en sus relaciones, pero les cuesta mucho sembrar estabilidad en sus emociones. Y queremos cosechas, diga conmigo, recibir, pero nos cuesta mucho sembrar, diga conmigo, dar. Por eso quiero enseñarte desde el fundamento del principio de la honra, cómo activar cosechas de bendición. Porque si Dios te trajo aquí, es porque Dios tiene preparadas para ti cosechas de bendición, cosechas que van a cambiar tu vida, que van a cambiar la historia de tu casa, de tu familia y de tus generaciones, porque cuando Dios envía cosechas de bendición, transforma generaciones. Y en el libro de Mateo capítulo 13, quiero compartir contigo del verso 18 al verso 23 acerca de la parábola del sembrador. Todo la hemos escuchado, todo la hemos leído, pero hoy te la quiero compartir desde una óptica diferente, y es la óptica de la honra. Diga conmigo, honra. Recuerda que honra es el valor que nosotros le damos a algo o a alguien. Tú no puedes honrar lo que no valoras, y no valoras lo que no honras. Por eso el Señor decía, este pueblo es hipócrita, porque me honra con sus palabras, con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque dice que me valora, pero sus acciones demuestran que realmente no me valoran. Valoran a otros, pero no me valoran a mí. Valoran el dolor de su pasado, pero no me valoran a mí. Valoran a la persona que quieren que vuelva, pero no me valoran a mí. Valoran el dinero que quiere que les dé, pero no me valoran a mí. Y este mes Dios nos está enseñando a volver al principio que determina toda bendición en nuestra vida: darle el primer lugar a Dios, el principio de la honra. Y dice Mateo capítulo 13, déjame leerte el versículo 3, comienza diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿A qué salió el sembrador? A sembrar. Y está hablando del Padre. El Señor Jesús está diciendo: mi Padre salió a sembrar, porque mi Padre quiere que su pueblo pueda cosechar. Por eso el Padre salió a sembrar. Y mira la interpretación de la parábola del sembrador, verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a entender este concepto desde tres principios. Las cosechas de bendición que el Padre quiere entregarle a sus hijos se tiene que entender desde tres principios. ¿Cuántos? La parábola comienza con el sembrador, que es el que siembra la semilla. ¿A qué salió el sembrador? A sembrar. Mira, el sembrador no salió a jugar. El sembrador no salió a improvisar.
El sembrador no salió a establecer una religión. El sembrador salió a sembrar porque necesita una generación que pueda cosechar y a través de sus cosechas manifestar la gloria del Padre aquí en la tierra. Por eso tú tienes que entender que el Padre salió a sembrar, que el propósito principal por el cual el Padre ha establecido a través del Señor Jesucristo la iglesia es para sembrar en tu vida una semilla, y que el Espíritu Santo te dé la capacidad de entenderla y vivirla para que puedas dar fruto. Pero todo comienza con el Padre. El más interesado en que tú seas bendecida es el Padre. El más interesado en que tu economía sea bendecida es el Padre. El más interesado en que tu familia sea bendecida es el Padre. Por eso Él sale a sembrar. Y la parábola comienza con el sembrador que sale a sembrar, di conmigo, la semilla, y termina con el fruto, que tiene que ver con la productividad de la semilla. Hay semillas que son productivas, porque caen en personas productivas, pero semillas que no son productivas, porque caen en personas improductivas. Por eso, al final de la historia, venir a la iglesia tiene que ver con dos cosas. El sembrador te trajo porque quiere sembrar una semilla en tu vida, pero el final de la historia tiene que ver contigo, qué tanto pudiste producir a través de la semilla que el sembrador sembró. Y eso determina la calidad de tu tierra, que es el centro de la parábola. El inicio es el sembrador que salió a sembrar la semilla. El final de la parábola tiene que ver con el fruto que determina la productividad de la semilla. Pero en el centro de la parábola está la tierra, diga conmigo, la tierra, que es la que honra la semilla dando fruto. Mira qué tremendo esto. La tierra honra la semilla dando fruto, porque una mala tierra no valora la semilla, por eso no da fruto. Y el Señor Jesús muestra 4 escenarios, pero al final hay uno que es el que te tiene que interesar a ti. Dios sale a sembrar la semilla, pero tú eres responsable de la cosecha. Dios sale a sembrar la semilla, pero de ti depende si esa semilla da fruto o no da fruto. Por eso tenemos que dejar de cuestionar a Dios, tenemos que dejar de cuestionar la iglesia, tenemos que dejar de cuestionar la palabra. Porque muchas veces cuestionamos a Dios, o cuestionamos la iglesia de donde venimos, o cuestionamos la iglesia en la que nos criaron, o cuestionamos la palabra que hemos recibido, como si Dios no nos quisiera bendecir. Pero tú tienes que entender esto: el Padre salió a sembrar y ha sembrado en tu vida semillas. Pero si la semilla es sembrada por el Padre, tiene que ser cosechada por ti. El Padre siembra y tú cosechas. Bueno, excelente. Y entonces, ¿dónde está el problema? Déjame darte esta frase para tu Facebook. El problema está en que fuimos formados de manera incorrecta en el ámbito religioso, porque fuimos formados para mendigar cosechas sin valorar semillas. ¡Uy, qué tremendo! Por eso no le pidas a Dios cosechas, pídele a Dios semillas, porque son las semillas las que producen cosechas. No le pidas a Dios semillas, pídele cosechas. No le pidas a Dios cosechas, pídele semillas, porque las semillas son las que producen las cosechas. Bueno, excelente. Señor, transforma mi hogar. No, más bien dile: Señor, dame la palabra que tú necesitas que yo ponga a producir en mi casa para producir la cosecha que tú tienes para mi casa. Señor, bendíceme con una empresa. No, Señor, dame la palabra para entender cuál es la empresa que tengo que abrir, dónde la tengo que abrir y cómo la tengo que abrir para poder tener la cosecha de bendición que tú me quieres entregar. Porque el Padre te quiere entregar cosechas, pero toda cosecha viene encapsulada en una semilla. Bueno, excelente. Por eso el proceso de la honra es lo que garantiza que la tierra convierta la cosecha en fruto. Te lo voy a repetir. La honra es lo que garantiza que la tierra, diga conmigo, mi corazón,
convierta la semilla, diga conmigo, palabra, en fruto, diga conmigo, decisiones. Y te voy a hablar rápidamente de 4 elementos. La semilla, que representa la palabra que Dios te da. La tierra, que representa tu corazón. Y cuando esa semilla cae en buena tierra, produce un árbol. Y el árbol representa tu identidad. ¿Quién eres tú realmente? Y es de ese árbol de donde se desprenden los frutos, que son las decisiones que tú tomas. Porque tus decisiones son las que determinan lo que hablas, lo que haces y lo que vives. No son las circunstancias. Lo que tú estás viviendo hoy son circunstancias, pero comenzaron con decisiones. Por eso el Señor Jesús decía, por el fruto, diga conmigo, decisiones, se conoce el árbol, diga conmigo, personas. Dime qué decisiones tomas y te voy a decir qué clase de persona eres. Bueno, excelente. Como preocupante por las decisiones que muchos hemos tomado, ¿verdad? Pero el problema es que nos formaron para ser mendigos de cosechas y no para ser activadores de semillas. Nos formaron para ir a las iglesias o para ir a la presencia de Dios a rogarle por cosechas, como si Él no nos quisiera dar cosechas. Pero venimos a la iglesia y menospreciamos las semillas. Menospreciamos la palabra. Menospreciamos la obediencia a esa palabra. Por eso yo te quiero hablar cómo el proceso de la honra es lo único que garantiza que la tierra, tu corazón, convierta la palabra, semilla, en un fruto, decisión. Y en eso se basa la parábola del sembrador. Mira, tu tierra, o sea, tu corazón, es lo que determina qué puede producir esa semilla que Dios coloca allí, esa palabra. Y esa palabra es lo que fundamenta tu identidad. ¿Quién tú eres delante de Dios? Y quién tú eres delante de Dios, la manera en que te percibes a ti misma, establece las decisiones que tú tomas. Déjame rápidamente compartirte cómo opera el principio de la honra en la cosecha de bendición. Diga conmigo, honra. Rápidamente te lo voy a dar en 3 pasos para entrar en la palabra. Primero, el sembrador honra la tierra dándole la semilla. Mira qué lindo es Dios. Dios, el sembrador, honra la tierra, es decir, valora la tierra dándole una semilla. Si el sembrador no valorara la tierra, no le daría semilla. Por eso quiero que entiendas algo. Si tú estás aquí, es porque tú eres valorada delante de Dios, porque tú tienes valor delante de Dios, y la manera en que Dios te honra es trayéndote para darte una palabra. Bueno, excelente. Dios te honra cada vez que te da una palabra, porque la palabra, diga conmigo, semilla, contiene el potencial de la bendición que Dios tiene para ti. Diga conmigo, cosecha. Por eso cada vez que tú vienes a la iglesia, Dios te honra dándote una palabra. Por eso, sin importar tu edad, si eres hombre o mujer, si tienes un estrato o si tienes otro estrato, si tienes una formación o tienes otra formación, al final todos salen diciendo una misma cosa: Dios me habló. Dios me habló. ¿Y por qué? Porque Dios te trajo a la iglesia para honrarte. Porque Dios permitió que su Hijo fuera a la cruz para establecer la iglesia, para honrarte. Porque es a través de la iglesia que Dios te da semilla y te enseña cómo cuidar esa semilla para que la tierra la produzca en árbol y que del árbol puedan emerger frutos y tus decisiones permitan que se activen tus cosechas. Isaías capítulo 55 dice en el verso 11, yo te lo lees en casa: así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. ¿Así será qué? Mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios, cada vez que desata una palabra, quiere que esa palabra haga prosperar áreas de tu vida. Que esa palabra traiga bendición en áreas de tu vida. Dios no da palabras vacías. Dios no da palabras por llenar un espacio de domingo. Dios no da palabras por llenar un escenario religioso. Dios da palabras para llenar un corazón, transformar una vida, restaurar una familia y bendecir una economía.
Por eso déjame darte esta otra frase para tu Facebook. Dios no te da cosas, Dios te da palabra, porque por la palabra son hechas todas las cosas. Bueno, excelente. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice que en el principio todas las cosas fueron hechas por su palabra. Por su palabra. Por eso tú y yo no tenemos que pedirle a Dios cosas, tenemos que pedirle palabra, porque por la palabra son hechas todas las cosas. ¿Recuerdas a Pedro cuando estaba frustrado, deprimido, lavando las redes para irse para la casa? ¿Cuántos no hemos tomado la decisión de lavar las redes porque ya para qué? Ya ese hogar se acabó, ya esa empresa se acabó, ya ese trabajo se cerró. Y lavar las redes para un pescador significa darse por vencido. Significa decir, se acabó mi tiempo de pesca. Y de pronto llegó Jesús y le dijo: hey Pedro, me voy a subir a tu barca. Y Pedro le dijo: súbete. Y luego Jesús le dijo: apártala un poquito de la orilla que te voy a enseñar, y le voy a enseñar a la multitud. Y Pedro la apartó un poquito de la orilla. Y luego Jesús le dijo: Pedro, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y es que en la zona desértica los pescadores pescan en la noche, porque en el día hace tanto calor que los peces buscan el fondo y no hay cómo pescar, pero en la noche salen un poquito a la superficie porque el agua está más fresca. Por eso Pedro lo que le estaba queriendo decir a Jesús es que él, teniendo el conocimiento, la experiencia y la capacidad de años como pescador profesional, él sabía cómo pescar. Y le dijo: pero a pesar de mi conocimiento, a pesar de mi experiencia, a pesar de mi profesionalismo, trabajé toda la noche y no pesqué nada, mas en tu palabra echaré la red. Y echó la red, y todos conocen el final de la historia, y por eso se llamaba la pesca milagrosa. Pero el milagro de la pesca no estuvo en que los peces llenaran la red, estuvo en que Pedro honró una palabra que recibió de Jesús. Pedro no recibió peces, Pedro recibió una palabra. Cuando el centurión romano salió al encuentro de Jesús, el Señor Jesús le dijo: que tu siervo está enfermo en tu casa, ven, yo voy contigo hasta tu casa. Y él le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque una palabra tuya es suficiente para que todo lo que está enfermo en mi casa pueda experimentar sanidad. Pero esos son hombres que honraron la palabra, hombres que entendieron el valor de una palabra para activar una cosecha. Por eso Dios te honra dándote una palabra. No le pidas a Dios cosas, pídele palabra, pídele una palabra. Segundo, la tierra honra al sembrador convirtiendo la semilla en árbol. La tierra honra al sembrador que sembró la semilla, convirtiendo esa semilla en un árbol. Eso es lo que hace la tierra. La tierra produce un árbol y ese árbol representa identidad. En el ambiente espiritual, tú y yo nos vemos como árboles. Dios nos identifica con árboles. Por eso tu corazón honra a Dios cuando la palabra que Dios te da produce en ti una identidad de hija de Dios, produce la identidad de hijo de Dios, y te ves a ti misma como Dios quiere que tú te veas. Te dejas de ver como la abandonada, como la rechazada, como el quebrado, como el arruinado, como el necesitado, y te comienzas a ver como la hija amada de papá, como el hijo amado de papá, al que papá le da una palabra y esa palabra le cambia la vida. Pero pastor, ¿cómo es eso de que Dios en el ámbito espiritual nos ve como árboles? Déjame darte dos fundamentos rápidos. Salmos 1. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¡Oh, qué tremendo! O sea, cuando tú valoras la palabra y te deleitas en la palabra, tendrás una identidad firme para cumplir el propósito de Dios. Hay un momento en el que el Señor Jesús
sana a un hombre ciego y le coloca barro en los ojos y le lava y le dice, ¿qué ves? Y dice, ahora veo a los hombres como árboles. Y le dice, muy bien, vamos bien, porque la primer ceguera que te quería quitar era la espiritual. Ahora estás viendo en el plano espiritual a los hombres como yo los veo. Ahora ve y lávate para que puedas verlos como tú los quieres ver en el plano natural. Por eso el Señor Jesús dice que por el fruto se conoce el árbol. O sea, por tus decisiones, por lo que tú hablas, lo que tú haces y como tú vives, se conoce la persona. Por eso Dios necesita que tú entiendas que tu corazón es la tierra en la que Él deposita la palabra, pero que esa tierra solo puede honrar al sembrador haciendo de ti la persona que Él quiere que tú seas. La palabra de Dios tiene que producir en ti, antes que frutos, identidad. Porque no hay fruto sin árbol. Porque por el fruto lo que se reconoce es el árbol. Y por el árbol se honra al sembrador. Por eso hay tantas personas que dan mal fruto, porque el mal árbol no puede dar buen fruto. Y el mal árbol deshonra al sembrador, porque el sembrador sembró una buena semilla. Pero el mal corazón en el que cayó produjo un mal árbol, y ese mal árbol da mal fruto. Por eso tú honras a Dios cuando permites que esa semilla que Él coloque en tu corazón, que esa palabra que Él te entrega, haga de ti la mujer que Él quiere que tú seas, el hombre que Él quiere que tú seas. Y eso se llama identidad. Diga conmigo, identidad. Por eso tienes que entender que la semilla tiene valor. La palabra tiene valor, no para darte cosas, sino para hacer de ti una persona diferente. La palabra de Dios es clara cuando dice en 2 Corintios 5:17 que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero está hablando de ti y de lo que Dios quiere hacer a través de ti. No puedes tú pretender un hogar nuevo si sigues teniendo actitudes viejas. No puedes pretender tener una economía nueva si sigues teniendo hábitos viejos. No puedes pretender colocar un negocio y que sea próspero si sigues con la mentalidad de escasez que siempre has tenido. Por eso es importante aprender a valorar la palabra, como Pablo le enseñó a Timoteo. Allí en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 15, Pablo le invita a Timoteo a ser una persona que marque la diferencia. Y él le dice, Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, como árbol aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa para bien la palabra de verdad. ¿Cómo la usa? Bien. ¿Cómo la usa? Bien. Para ser un árbol aprobado, para ser un obrero aprobado, para ser un esposo aprobado, para ser un padre aprobado, tienes que usar bien la semilla que Dios deposita en tu corazón. Bueno o excelente. Pero todo se centra en la semilla que el sembrador salió a sembrar. Y la única manera para tú honrar al sembrador es haciendo producir esa semilla, para que te puedas presentar como un árbol aprobado delante de Dios. Diga conmigo, un árbol aprobado. Pastor, ¿y eso es bíblico? Usted se lo inventó. Es bíblico y yo me inventé la otra parte. ¿Cómo es un árbol aprobado? Por el fruto se conoce el árbol, porque el buen árbol no da mal fruto. Por tanto, el buen árbol da buen fruto. Y si Jesús dice que el árbol es bueno, es porque el árbol es aprobado. Y si el árbol es malo, es porque el árbol es desaprobado. Pero lo que determina que sea aprobado o desaprobado está en esta frase que le dice Pablo a Timoteo: usa bien la palabra. Usa bien la palabra. Usa bien la palabra. Y déjame darte esta frase para el Facebook. Esta semana el Facebook va a estar lleno de frases lindas de parte de Dios. En serio, voy a pedirle al equipo de comunicaciones que se las envíe a todos a su WhatsApp, una diaria, o que la suba a las redes y se las envíe, y ustedes comiencen a subirla para que hablen de lo que Dios está haciendo en su vida. Mira esta frase: la semilla
es para usarla, no para guardarla. Toma decisiones. Ay, no es que Dios me ha dado unas palabras tan lindas, pastor. ¿Y dónde están? Ay, entre un tarro ahí en la mesita de noche. ¿Para qué sirve la palabra si no la usas? ¿De qué te sirve tener la Biblia rayada? Que está bien que la tengas rayada, pero ¿de qué te sirve escribir que Dios te habló, subrayarlo, ponerle fecha, si no lo usas? Si no lo usas. Por eso la palabra es para usarla, no para guardarla. Porque una semilla entre un tarro jamás va a dar fruto. Una palabra marcada en la Biblia, pero no marcada en tus decisiones, jamás va a traer transformación. De nada te sirve saber que tienes que perdonar si no perdonas. De nada te sirve saber que tienes que soltar si no sueltas. De nada te sirve saber que te tienes que comprometer si no te comprometes. De nada te sirve saber que tienes que dejar ir si no dejas ir. ¿Aló? Por eso la tierra honra al sembrador, convirtiendo la semilla en árbol, usando bien la palabra para establecer identidad. Tenemos un montón de cristianos sin identidad porque no usan la palabra. La memorizan, pero no la usan. La declaran, pero no la usan. Eso como tú comprarte un vestido y todos los días me decís, qué vestido tan lindo, este es mi vestido, me apropio de él, lo declaro para mi vida, pero nunca te lo pones. Cuando te lo pongas ya no, te va a quedar como esta chaqueta. No te va a cerrar. No te va a cerrar. Te quedó chiquito. Porque la semilla viene para producir el fruto que la temporada requiere. Y hay muchos que guardaron la semilla y se perdieron del fruto de la temporada. Ahora tienen que esperar una nueva semilla que quiere activar el fruto para una nueva temporada. ¿Sabes qué es lo bueno? Que el sembrador siempre sale a sembrar. Y el sembrador no deja de sembrar porque el sembrador no deja de creer en tu cosecha. Entonces la tierra honra al sembrador convirtiendo la semilla en árbol. Pero el árbol honra al sembrador produciendo frutos. Diga conmigo, decisiones. Tú nunca vas a honrar a Dios por venir a la iglesia. Tú nunca vas a honrar a Dios por leer la Biblia. ¡Oh, pastor, eso es antibíblico! No, eso no es antibíblico. Es totalmente bíblico. Porque tenemos una iglesia cristiana evangélica en el mundo impregnada de religiosidad, de tradicionalismo, de dogmatismo y de moralismo hipócrita, donde creemos que honramos a Dios porque nos la pasamos de cabeza metidos en una iglesia, o porque nos la pasamos de cabeza metidos leyendo la Biblia, o porque nos la pasamos de cabeza metidos orando desde las 3, 4 de la mañana para mostrarle a todo el mundo lo espirituales que somos. Pero eso no sirve de nada si no tomas decisiones. Honrar a Dios no se establece por venir a la iglesia, se establece por comenzar a tomar decisiones cuando sales por la puerta con lo que aprendiste en la iglesia. Honrar a Dios no es leer la Biblia, es tomar decisiones con lo que Dios te habla cada vez que lee la Biblia. Honrar a Dios no es orar, es entender lo que Dios te quiere hablar en la oración para salir a tomar decisiones con lo que Dios te habló. Por eso la única manera en la que el árbol, diga conmigo, la persona, puede honrar al sembrador, diga conmigo, Dios, es dando frutos, diga conmigo, tomando decisiones. Pastor, ¿y dónde dice esto en la Biblia, pastor? Santiago. Deja de ser oidores y sed hacedores. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay una generación cristiana que ha vivido engañada a su cristianismo porque se conformaron con ser oidores y nunca usaron la palabra, la memorizaron, la escribieron, la declararon, la recitaron, la demandaron, la apostillaron, pero nunca la pusieron por obra, nunca tomaron decisiones. ¿Conoce personas cristianas así? Bueno, por eso Dios te está hablando a ti.
para hacer de ti el árbol correcto y que aún tus frutos los ayuden a cambiar a ellos, los inspiren a ellos, los bendigan a ellos. Escúchame, tú honras a Dios cuando tomas decisiones por causa de la palabra que Dios te entrega. Tú honras a Dios cuando dejas de ser oidor y te conviertes en hacedor. Y no solo honras a Dios, te dejas de engañar. Porque hay personas que hablan mal de Dios, de la iglesia y de la palabra, porque recibieron palabra, pero su hogar nunca cambió, su economía nunca cambió, y terminaron fue más bien cayendo embaucados en temas de motivadores de altar que les sacaron el dinero o les consumieron su tiempo. Pero es que el problema no es ni de Dios, ni de la iglesia, ni de la palabra. El problema es que cuando tú no usas la palabra y te conviertes en oidor, te mueves por lo que oyes, mas no por lo que Dios quiere que hagas. Yo te predico la palabra que Dios me revela para la iglesia, pero tú tienes que llegar a tu casa a estudiarla en tu Biblia. Tienes que ser como los cristianos de Berea. Diga al que está a su lado, no tenemos que tragar entero. Claro, hijos, porque cuando ustedes reciben la predicación, ustedes se quedan con un 5 a 8% de lo que yo les predico, y el otro 90% se lo van a perder. No, tienen que llegar a su casa a estudiar. Por eso les enviamos la predicación editada, para que ustedes lleguen y la estudien al siguiente día y digan, uy, venga, ¿qué fue lo que Dios habló? Uy, venga, yo escribo, venga, yo... Porque eso es, ¿cuánto tiempo te preparas para ser arquitecto? ¿Cuánto tiempo te preparas para ser abogado? ¿Cuánto tiempo te preparas para ser ingeniero? ¿Cuántas horas inviertes? ¿Y por qué no invertir tiempo en prepararte para ser bendecido, para ser prosperado, para ser restaurado, para ser inspiración de una generación completa? Hay que invertir tiempo en la palabra, porque la semilla necesita cuidado para producir un buen árbol, y el árbol necesita compromiso para producir un buen fruto. ¿Bueno o excelente? Por eso el árbol honra al sembrador produciendo buenos frutos. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni es un árbol malo el que da buenos frutos. ¿Eso qué significa? Que mientras tú te enfoques en hacer lo que tienes que hacer, Dios se va a enfocar en darte la palabra para que llegues a hacer lo que Él quiere que seas. Y di conmigo esto, repite esto conmigo. Si soy lo que Dios quiere que sea y hago lo que Dios quiere que haga, voy a tener lo que Dios quiere que tenga. Y tú tienes un Padre que quiere darte abundantemente y sin reproche. Tú tienes un Padre que quiere llenar tus graneros con abundancia y que tus lagares rebosen de bendición. Entonces, vale la pena valorar la semilla. Vale la pena honrar al sembrador, permitiendo que esa semilla dé fruto en nosotros. Los frutos, di conmigo, decisiones, revelan el árbol, di conmigo, persona. Y el árbol revela la calidad de la tierra, di conmigo, corazón. En otras palabras, tus decisiones reflejan lo que tú eres, y lo que tú eres refleja el corazón que tú tienes. ¡Uy, qué tremendo! Por eso dice el proverbio: tal cual es el pensamiento del hombre en su, tal cual es él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Tal cual es el pensamiento del hombre en su, tal cual es él. ¿Sabes dónde comienza el pensamiento? En la semilla. Baja el corazón y determina tu identidad. ¿Eres amargada? No es por lo que te hicieron, es por tu corazón. ¿Eres perezoso? No es por tus papás que no te exigieron, es por tu corazón. ¿Eres mentiroso? No es por las circunstancias, es por tu corazón. Porque no estás honrando al sembrador, porque en tu corazón, en tu tierra, están germinando otras semillas que no vienen de él. Y mientras en tu tierra haya cabida la semilla de un hombre que te engañó, la semilla de un hombre que te abandonó, la semilla de un hombre que te maltrató, la semilla de una mujer que te pagó mal, la semilla de una empresa que no funcionó, de un trabajo que te deshonró, de una iglesia que te lastimó, mientras esa semilla esté dando fruto en tu corazón, el sembrador
quizá no va a hallar cabida para sembrar su semilla en tu corazón. Y déjame darte rápidamente el problema de la honra. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan difícil honrar la semilla? ¿Por qué es tan difícil que la tierra honre al sembrador? ¿Por qué es tan difícil que hoy los árboles, los cristianos, en su estilo de vida, por qué es tan difícil que honren a Dios? Y quiero que entiendas que el problema de la honra no son las circunstancias, es el corazón. Lo que separa la semilla que siembra el sembrador del fruto que da el árbol es la tierra, el corazón. Por eso el Señor dice que por sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Por eso es mejor tener humildad que tener la razón. Porque tener humildad guarda el corazón. Pero querer tener la razón expone el corazón. Porque para querer tener la razón necesitas que el otro te dé la razón. Y por eso te hacen sufrir, por eso te lastiman. Porque lo que tú tienes que tener no es la razón, es la conciencia de guardar el corazón. Pero es que yo todavía no entiendo por qué me pagaron así. No necesitas entenderlo. ¿Sabes cómo guardas tu corazón? Teniendo la humildad para reconocer que te metiste con quien no te tenías que meter, que te fijaste en quien no te tenías que fijar, que invertiste donde no tenías que invertir. Y ya, guarda tu corazón en lugar de estar buscando razones donde no te van a servir de nada las razones. Bueno, excelente. Por eso el problema de las cosechas está en la tierra en la que cae la semilla. Y eso es lo que nos enseña el Señor Jesús a través de la parábola. La honra que nace. ¿Sabes por qué el Señor te pide que guardes tu corazón por encima de todas las cosas? Porque de ahí es donde viene la honra a papá y a mamá. Si tu corazón está lastimado con papá, no lo vas a honrar. Si tu corazón está lastimado con mamá, no la vas a honrar. Y hay muchos corazones dañados que confunden mendigar con honrar. Y hay corazones de hijos que están mendigando el amor de una mamá o de un papá y creen que eso es honrar. No, Dios es un Dios de orden. Y Dios estableció unos parámetros de orden. Pero solo un corazón sano puede honrar. Por eso lo que les enseñaba la semana pasada, no esperes honra de una persona que no honra a Dios. No esperes honra de una persona que no honra a su papá y a su mamá. Por eso, jóvenes solteras, miren muy bien en cómo ese muchacho trata a la mamá, porque por esa misma medida de ahí para abajo te va a tratar a ti. Ay, pastor, cásese y verá, mijita. Hombres cristianos, miren cómo esa mujer trata a su papá, porque con la misma medida te va a medir a ti. Entonces, antes de traerla a un altar para ponerle un anillo, invítela a traerla al altar para que Dios pueda depositar una semilla en su corazón. ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces el Señor Jesús nos enseña los 4 tipos de corazones en los que puede caer la semilla. Tú tienes uno. ¿Cuántos? Eso que cantaba el hermano Miguel Mateos, quisiera tener 2 corazones, ¿cómo? Eso no aplica para nosotros. O sea, tú no tienes un corazón bueno para bueno y un corazón malo para malos, olvídate. No, tú tienes un corazón y ese corazón determina tus cosechas. Por eso la vida que tú estás viviendo hoy no es culpa de ningún hombre, no es culpa de ninguna mujer, no es culpa de ninguna empresa, no es culpa de nadie más que tu corazón. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Mateo capítulo 13, dice el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿y no qué? Viene la palabra, tú la recibes, pero no la entiendes. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y se llaman corazones superficiales. Diga conmigo, corazones superficiales. Que vienen a la iglesia pero no tienen entendimiento. Tú no entiendes por qué vienes a la iglesia. No entiendes por qué Dios te da una palabra. No entiendes que Dios
no va a cambiar tus circunstancias, va a cambiar tu mentalidad para que tus decisiones cambien tus circunstancias. Y tenemos una generación de hombres y mujeres que aman a Dios, pero llevan 20 años esperando a que Dios cambie algo que ellos mismos tienen que cambiar. Hombres y mujeres cristianos que le sirven a Dios y quieren un cambio, pero no quieren cambiar. No tiene sentido. Es muy importante que tú entiendas que la palabra de Dios es clara. Y lo que hace la palabra de Dios es establecer una responsabilidad, la de Dios para bendecirte y la tuya para dejarte bendecir. Porque el sembrador, ¿a qué sale? Él quiere bendecirte y por eso te da la semilla. Él te dice, yo te doy la semilla y si tú haces lo que tienes que hacer con la semilla, mi responsabilidad es que de esa semilla sale una cosecha. Pero tu responsabilidad es honrar esa semilla para que produzca lo que tiene que producir, haciendo lo que tienes que hacer para que se pueda dar la cosecha. Pero no hay entendimiento. Y cuando no hay entendimiento, tu corazón es superficial. Recibe la palabra por un momentito, pero viene el malo y la arrebata. Sales por la puerta y de alguna manera te la roba. Te sirvieron el tinto sin azúcar y hasta ahí fue la bendición. Te entró un mensaje al celular y hasta ahí fue la bendición. Tu esposo te dijo, vamos, ya nos vamos a quedar ahí hablando con sus hermanas porque es hasta ahí fue la bendición. ¿Por qué? Porque somos cristianos con corazones superficiales. Porque vienen a la iglesia buscando cosas superficiales. Porque toman el cristianismo como una práctica religiosa superficial. Yo voy, cumplo y punto. Y cae la palabra, uy, esta era la palabra que necesitaba. Y cuando llegas al parqueadero, ni te acuerdas cuál fue la palabra. ¿Conoce cristianos así? Gracias a Dios en esta iglesia no hay, pero hay iglesias donde hay cristianos así, corazones superficiales. Por eso no importa cuánto ames a Dios, no importa cuántas necesidades tengas, si tienes un corazón superficial, sin entendimiento de qué es la iglesia, de por qué vienes a la iglesia y de qué quiere hacer Dios a través de tu vida en la iglesia, esa palabra no va a quedar más que junto al camino, pero nunca va a producir fruto. Y el enemigo va a utilizar lo que sea, cualquier circunstancia, perdóname la expresión que voy a utilizar, absurda, para quitarte la bendición. ¿O me vas a decir que no te ha pasado? Venir a la iglesia tiene más profundidad de lo que tú te imaginas. Venir a la iglesia no es un asunto religioso. Conectarte con esta palabra no es un asunto religioso. No podemos tomar el cristianismo de manera superficial cuando tiene tanta profundidad. Porque el cristianismo no es para cumplir con un requisito religioso. El cristianismo no es para suplir unas necesidades básicas. El cristianismo es para transformar tu vida y desde el interior de tu vida transformar tu casa, tu familia, tu economía y todo lo que Dios te ha entregado. Pero necesitamos dejar de lado la superficialidad. Segundo tipo de corazón, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Diga conmigo, corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Diga conmigo, corazones emocionales. Por eso nunca esperes que te honre una persona superficial, pero tampoco esperes que te honre una persona emocional. Las personas superficiales te honran por lo que ven superficialmente de ti, pero no les interesa lo que hay dentro de ti. Por eso una persona superficial te valora por lo que haces o te valora por lo que tienes, pero jamás le interesa quién tú eres. Una persona emocional, ¿le gusta lo que haces o le gusta lo que tienes? Por un momento, porque la emocionalidad es de corta duración. Y hay muchos corazones emocionales, diga conmigo, corta duración, que no están dispuestos a pagar el precio de la palabra.
Y entonces reciben la palabra. Uy, esa era la palabra por la que yo estaba orando. Esa era la respuesta que yo estaba necesitando. Dios me acaba de hablar claramente. Gloria a Dios, aleluya, amén. Pero viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Y entonces llegas a tu casa y te critican por ser cristiano. Llegas a tu trabajo y te critican por venir a la iglesia. Llegas a un lugar y se te olvidó. Porque la palabra dura en tu corazón lo que dura tu emoción. Vuelves y llegas a tu casa y ves a la cosa esa acostada en el sofá, con la camiseta corta, se le sale el ombligo, diciendo de qué hubo con el almuerzo, y hasta ahí llegó la emoción. Porque cuando tú sales de la iglesia, sales del ambiente sobrenatural y te tienes que volver a enfrentar a lo natural. El problema es que si tu corazón es emocional, te vas a perder la semilla con la que puedes cambiar los frutos y las cosechas que estás viviendo allá afuera. No puedes vivir un cristianismo sin pagar el precio por la palabra. Y el precio por la palabra se llama persecución. Diga conmigo, persecución. Lo primero que el Señor Jesús le dijo a los discípulos no fue: van a llenar iglesias, oh aleluya, van a monetizar en redes sociales, oh aleluya. A mí la primera vez que llegó uno de los muchachos y me dijo: pastor, ¿por qué no publicamos esto y publicamos aquello? Y pastor, y comienza a monetizar. Yo le dije: hijo, no estás preparado para manejar las redes sociales de la iglesia. El día que yo busque dinero a través de lo que Dios me dio, pierdo el privilegio de subirme a un altar, porque esto no es para mi beneficio personal, es para traer un beneficio generacional. Pero hoy en día no queremos pagar el precio por la palabra, porque no queremos pagar el precio de la persecución. Y entonces, si tenemos amigos que nos invitan a tomar trago en la oficina, no podemos decirles: mira, yo voy, comparto con ustedes, pero yo tomo Coca-Colita, o yo tomo agua, o si... No, porque es que me da pena decirles que soy cristiano. Y es que tú no dejas de tomar por ser cristiano, tú dejas de tomar por el daño que eso le causa a tu cuerpo y porque elegiste cuidar tu cuerpo. Pero hay cristianos que ni saben por qué no toman. Sí. No es verdad. Te toma una... No, ¿y por qué? No, por la religión. No tiene nada que ver con la religión. Tiene que ver porque tú tienes un árbol que quiere honrar al sembrador. ¿Para qué le metes al árbol cosas que lo van a contaminar? Si tu árbol es para honrar al sembrador. Pero como no tienen el carácter para decir: mira, gracias, pero es que yo decidí no tomar, yo los acompaño si quieren, pero yo no tomo. No, tengo una gastritis. No, estoy tomando pastas. Háganme el favor. Y lamentablemente, cuando tú no tienes el carácter para resistir la persecución, terminas cediendo y dejándote robar la semilla, porque se te agota la emoción. Y si tu esposo te critica por venir a la iglesia, ¿cuál es el problema? Y si tus hijos no quieren venir a la iglesia, ¿cuál es el problema? Y si tu esposa no quiere caminar con Dios, ¿cuál es el problema? Si esto es un asunto personal. ¿Tú crees que cuando Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, le estaba diciendo al carcelero que él creía e inmediatamente su casa se convertía? No, él le dijo: tú paga el precio, tú resiste la persecución, tú cuida la semilla, tú toma la decisión, tú demuéstrales que sí se puede dar fruto de bendición, y te garantizo que detrás de ti tu casa va a venir a Jesús. Eso fue lo que Pablo le dijo. Por eso el burro por delante. Claro, porque gramaticalmente está mal dicho. Es mi casa y yo. Pero Josué mandó el burro por delante, yo y mi casa. Porque Josué sabía que el resultado de lo que iba a pasar en su casa era el reflejo de las cosechas que él iba a permitir que la semilla que sembró el sembrador dieran en él a favor de su casa. Hijos, la persecución es inevitable.
ceder a ella es imperdonable. El Señor Jesús le dijo: muchachos, los van a perseguir por causa de mi nombre. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Van a ocultar su fe? ¿Se van a avergonzar de su Padre? El Padre no se avergüenza de ustedes, y mire todo lo que ustedes han hecho. Y el Padre los sigue amando, sigue creyendo en sus cosechas. Honren al Padre, dejando tanto emocionalismo. Porque si el corazón es emocional, no vas a pagar el precio de la palabra. No vas a valorar la palabra. Tercer tipo de corazón, rápidamente, versículo 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Diga conmigo, afán. Diga conmigo, riquezas. Corazones materialistas. Corazones materialistas que vienen a la iglesia solamente buscando una palabra de bendición financiera, de bendición material, que solamente vienen por una necesidad. ¿Sabían que el que apuesta por necesidad pierde por obligación? Porque las personas materialistas se van a aprovechar de tu necesidad para beneficiarse materialmente. Los corazones materialistas viven influenciados por afanes y por engaño de las riquezas. Afanes. ¿Y sabes por qué las personas materialistas tienen afanes? Porque no quieren esperar el tiempo de Dios para conseguir lo que ellos quieren obtener. Por eso todo el tiempo viven afanadas. Pero el Señor dice: por nada estéis afanosos, sino sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con toda oración y súplica. Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Y el Dios de paz os dará la paz que sobrepasa todo. Es una cosa preciosa. Pero al final, hijos, solo importa una cosa: no estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué van a comer o qué van a vestir? Si el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todo eso. Y dice el Señor Jesús: eso déjeselo a los gentiles, que no conocen al Padre. Pero ustedes que dicen conocer al Padre, que dicen amar al Padre, que dicen ser amados por el Padre, ¿por qué viven con afanes como si no tuvieran un Padre que cuida de ustedes? Los afanes son el resultado de corazones materialistas que quieren buscar las cosas a su manera y en su tiempo, y no esperan el tiempo de Dios, que es un tiempo de preparación. Por eso la mayoría de personas materialistas logra bendiciones, porque puede lograr bendiciones a su manera, pero se van como el agua entre las manos, porque no venían de Dios, porque no estaban preparados. Por eso Dios no te va a dar lo que te quiere dar hasta que no estés preparado para administrar lo que Él te va a entregar. Una bendición en manos de una persona sin preparación se convierte en una maldición. Pero Dios quiere que tú tengas una familia, claro. Dios quiere restaurar un hogar, claro. Dios quiere que tengas una empresa próspera y bendecida, un trabajo bendecido y próspero, que asciendas en tu empresa, que pongas sucursales, que crezcas en tu negocio, que emprendas un proyecto, claro. Pero primero te tiene que preparar para que administres bien, para que seas responsable, para que tengas claras tus prioridades. Pero si tú vives con afanes, con ansiedad, vas a vivir con ese gran síndrome del día de hoy llamado estrés. Y vas a querer todo ya. Y todo a tu manera. Y si Dios no lo hace como tú quieres, cuando tú quieres y como tú quieres, Dios tiene un problema contigo. Sí, te ama. Ese es el gran problema. Cuando tú como padre amas a tu hijo, jamás le darás algo que lo pueda lastimar. Por eso tenemos que dejar el afán, pero el afán es el resultado de corazones materialistas. Deja por un momento de depender de lo material. Haz una pausa por un momento y confía en que mientras tú hagas lo que tienes que hacer, Dios va a hacer lo que Él dijo que haría. Y comienza a hacer las cosas correctas, de la manera correcta, con las personas correctas. Y te vas a dar cuenta cómo Dios comienza a armonizar todo. Y vas a poder dejar el afán.
Porque el afán lo único que demuestra es que no has permitido que Dios entre en el asunto. Vengan a mí, dice Jesús, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero es que el afán no te deja ni venir a Jesús. Dios te da la oportunidad de trabajar. Y muchos se preguntan, ¿por qué Dios te dice que trabajes 6 días y descanses 1? Porque el día de descanso es el día que honras al que te dio el trabajo los otros 6 días. Pero como eres portadora de un corazón materialista, necesitas trabajar aún el día que lo tienes que honrar al que te dio el trabajo. O estás muy cansado para trabajar el día que tienes que honrar al que te dio el trabajo. ¿Tú crees que tú dependes de un trabajo? Tú dependes del que te dio el trabajo. Pero ¿tú crees que Él te dio el trabajo para que te alejes de Él? ¿Que Él te da una empresa para que te alejes de Él? ¿Que Él te da un carro para que te alejes de Él? ¿Una finca para que te alejes de Él? ¿Una familia para que te alejes de Él? No. Pero como nuestro corazón es materialista, lo que queremos es tener. Y cuando logramos tener, se nos olvida honrar al que nos permite tener. Por eso los corazones materialistas oyen la palabra, pero los afanes ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y reciben la palabra, y perdóname que te haga este ejemplo tan claro. Imagínate que viene la palabra y tú recibes la palabra. Imagínate que la palabra es como un pollito. ¿Se acuerdan los pollitos de colores que vendían cuando uno salía del colegio? Los que son de mi generación, los que tienen más de 25, 30 años. Resulta que la mayoría de esos pollitos morían por ahogamiento. Porque todo niño, uno lo acostaba el pollito, y ahogaba el pollito. Así es la palabra. Imagínate tú recibir la palabra, pero y el afán, y no, y el almuerzo, no, y los niños, no, y mi novia, no, y el trabajo, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar, no puedo ir a honrar a Dios porque tengo que abrir el negocio, y es que ¿acaso Dios no tiene el poder de bendecirte 6 días de una manera sobrenatural para que lo honres el día que Él merece honra por haberte dado el negocio? Las mayores cadenas de restaurantes de Estados Unidos no abren los domingos porque honran a Dios. ¿Y cuál es el problema? ¿Será que de lunes a sábado Dios no le puede dar 3 veces más que si abrieran un domingo? ¿Por qué? ¿Por qué se nos olvida honrar a aquel de donde viene la bendición? Y entonces viene la palabra y es como si cogieras al pollito por el cuellito y lo comenzaras a ahogar. Y lo ahogas y así hacemos con la palabra. Y es que ¿para dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer? Y toca trabajar y toca producir la casa y el arriendo y el banco y cuando miras el pollito está así. No tiene sentido. Pastor, pero es que no es malo pensar en el bienestar, no es malo pensar en el trabajo, no es malo pensar en el dinero. No es malo. Lo que es malo es anteponerlo a la honra a Dios. Y hay cosas que parecen buenas, pero al final terminan siendo malas. Y yo aprendí eso con la abuelita Pancracia. ¿No es que la abuelita Pancracia le consentía el cuellito a la gallina antes de torcerle el pescuezo? Y le decía, tranquila, mijita. Y dije, wow, yo no vuelvo a confiar en nadie. Sí, pero a veces yo estoy así, mi esposa me comienza a acariciar y yo... Hijo, los afanes no nos llevan a ningún lado. Y la única razón por la que tienes afán es porque no quieres descansar en el que todo te lo quiere dar. Si Él sale a sembrar la semilla es porque te quiere dar cosechas. Deja el afán de lo que Él todavía no te quiere cosechar y comienza a disfrutar y a valorar lo que Él cree que ya es tiempo de cosechar. ¿Y qué me dices del afán de las riquezas? El engaño de las riquezas. Es que las riquezas no son malas. No dice dice el engaño de las riquezas. Diga conmigo, riquezas. Y estoy preparando una enseñanza bien linda sobre la recompensa de Dios, la remuneración del Señor. ¿Sabes que hay 3 elementos que representan la remuneración de la humildad y el temor a Dios? 3 elementos con los que Dios recompensa
a las personas humildes que temen a Dios. ¿Y sabes cuáles son? Riquezas, honra y bienes. Son la remuneración de la humildad y el temor al Señor. Riquezas. Dios quiere que tengamos riqueza, pero vivimos cautivos al engaño de la riqueza. ¿Y cuál es el engaño de la riqueza? Tener sin pagar el precio, tener sin honrar, tener sin valorar al que da. Y entonces vivimos engañados creyendo que la riqueza determina tu identidad. No, es que si tengo voy a ser mejor, es que si tengo voy a disfrutar más. No, si tú no disfrutas con lo que hoy tienes, jamás vas a disfrutar, tengas lo que tengas. Si con lo poquito que tienes tu hogar está a punto de destruirse, imagínate donde Dios te diera más. Si con lo poquito que tienes tus hijos están a punto de perderse, imagínate si tuvieras más. Si con lo poquito que tienes no honras a Dios, imagínate si tuvieras más. Por eso la abuela Telvina decía: nada más peligroso que un pobre con plata. Perdón, que un bruto con plata. Que un bruto con plata, decía mi abuela. Porque si tú no estás preparado para la riqueza, vas a dañar todo y a todos cuando Dios te dé riquezas. Porque la bendición de Dios, dice la palabra, no solamente es tener riquezas, sino disfrutarlas. Por eso tú tienes que entender esto. El engaño de las riquezas te lleva a dejar de disfrutar tu vida para buscar riquezas. La verdad de las riquezas es que Dios te da todo para que disfrutes tu vida y lo honres a Él mientras Él te lleva a tener más. Ese es el secreto. Y el cuarto corazón, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, diga conmigo, oye, diga conmigo, entiende, diga conmigo, y da fruto. ¡Ay, qué tremendo! El corazón entendido es el que oye, entiende y da fruto. Pastor, pero es que a mí me cuesta entender. Repítelo hasta que entiendas. Por eso él dice, bienaventurado, ¿cómo es? Peri se lo digo. Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando meditas en la palabra de día y de noche, hasta que la entiendas, para que guardes y hagas lo que ahí está escrito. Porque si no la entiendes, no puedes guardarla ni hacer lo que ahí está escrito. Por eso la importancia de meditarla. Qué bueno que tú puedas traer tu agenda, tu esfero y tomar nota de la palabra. Qué bueno que tú puedas sacar tu celular, bloquear todas las aplicaciones, ponerlo en modo avión y comenzar a tomar notas de la palabra. Qué bueno que tú puedas llegar a tu casa y meditar en lo que escribiste. Mira, yo no tengo problemas si de todo lo que te predico, tú solo coges una idea y meditas en ella, y meditas en ella, y meditas en ella, porque te garantizo que si la guardas y la pones por obra, esta semana vas a hacer prosperar tu camino y todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Dios no te va a pedir que produzcas más allá de tu capacidad. Por eso Él dice, mire, el que oye, el que entiende y el que da fruto, es decir, el que oye, diga conmigo oír, el que entiende, diga conmigo entender, y el que da fruto, diga conmigo toma decisiones. Oh, qué tremendo es eso. Va a producir a 100, a 60 y a 30. ¿Sabes qué significa? Que Dios sabe que quizás tú tienes la capacidad de producir al 100. Y todo lo que Dios te habló, tú sales y tomas 5 decisiones, 7 decisiones y comienzas a producir al 100. Gloria a Dios. Pero también sabe que quizás todavía no estás para producir al 100. Él te da para que produzcas al 60. Y Él dice, le di 100 semillas
pero solo va a poner a producir 60. No hay problema, lo importante es que produzca, porque si produce 60 es tan bueno como el que produce 100, porque oyó, entendió y tomó decisiones. Pero hay otras personas que quizás les cuesta un poco más, quizás todavía no han soltado muchos afanes, quizás todavía no han dejado atrás muchas cosas y les cuesta tomar decisiones y solamente producen al 30. Entonces, de las 10 decisiones que tenía que tomar, solo tomó 3. Y Dios dice: no importa, me sirve, porque oyó, entendió y tomó al menos 3 decisiones, diferente a los anteriores corazones que no tomaron ninguna decisión, que no produjeron nada. Por eso, hijos, el secreto de una buena cosecha es una buena semilla depositada en una buena tierra. El secreto de una buena cosecha es una buena semilla depositada en una buena tierra. El secreto de una buena cosecha es una buena semilla en una buena tierra. Y yo te voy a decir algo, con todo respeto, pero esta casa es buena tierra, y en esta casa el sembrador deposita buenas semillas. Ahora depende de ti cómo está tu tierra. ¿Cómo está tu tierra? Para que salgas hoy al menos a tomar el 30% de las decisiones que Dios te dijo que tenías que tomar. Para salir a tomar al menos el 60% de las decisiones que Dios te pidió que tomaras. O para salir a tomar el 100% de las decisiones que Dios te pidió que tomaras. Dios quiere cosechas en tu casa. Dios quiere cosechas en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. Pero esas cosechas son el producto de decisiones. Decisiones que solo tú puedes tomar. Decisiones que nadie puede tomar por ti. Y para eso es la iglesia. Tú decides de acuerdo a tu capacidad. Y si tu capacidad es de tomar solo el 30% de las decisiones que sabes que tienes que tomar, Dios te va a tener paciencia y va a seguir sembrando. Si tu capacidad es tomar solo el 60%, Dios te va a seguir amando, te va a tener paciencia y va a seguir saliendo a sembrar en ti. Pero tienes que cuidar tu corazón. El problema no eres tú como persona. El problema es tu corazón, porque de él mana la vida de tus cosechas. Por eso, si Él te dice que por sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, es porque cuando el ladrón sale a robar, a matar y a destruir, la semilla que el sembrador salió a sembrar en tu corazón. No es justo que amándote como Dios te ama, que perdonándote lo que Dios te ha perdonado, que sacándote de donde Dios te sacó, tú te pierdas la oportunidad de cosechar todo lo que Dios te quiere entregar. No lo hagas por ti, hazlo por tu familia. Ellos merecen disfrutar temporadas de cosecha. Hazlo por tantas personas que al ver tus cosechas van a querer que el sembrador siembre también en ellos. Pero hazlo. Haz algo con lo que Dios te está hablando. Honra al sembrador, siendo el árbol que Él quiere que tú seas, valorando la semilla y tomando las decisiones que Él quiere que tú tomes.